Aquí en los estudios de RPP. Bienvenido, congresista Muñante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Lo que quiere saber la población, ¿hay alguna posibilidad de llegar a un entendimiento con el tema del adelanto de elecciones? Mira, siempre hay posibilidad para los consensos políticos, siempre y cuando se anteponga precisamente el consenso y no la narrativa o el discurso político que están sosteniendo ciertas bancadas o grupos parlamentarios. ¿A qué me estoy refiriendo? Si se sabe que la gran mayoría rechaza un adelanto de elecciones para este año 2023, dada su inviabilidad por el tema de los plazos, ¿no? Y ante la gran posibilidad de que exista un referéndum en medio de este procedimiento, ¿no es cierto?, que demora 4 meses, no 2, sino 4, lo dijo el mismo señor Piero Corbeto, jefe de la OMPE. Entonces, ¿por qué insistir con un proyecto de esa naturaleza? Se refiere al anteproyecto que ha preparado la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García. El predictamen propone que las elecciones sean el segundo domingo de diciembre de este año, cuando la jefa del RENIEC ha mandado sendas comunicaciones a la Comisión de Constitución, y una de ellas precisamente observaba el tema de los plazos. ¿Pero por qué insiste Hernando Guerra con este proyecto? Mira, ¿qué estaría buscando? Queremos entenderlo. Lo que pasa que, a ver, hay que ser conscientes de que Fuerza Popular mantuvo un discurso, hay que reconocerlo, de que ellos quieren las elecciones para este año, ¿no es cierto? Entonces, creo que se están deponiendo eso y no realmente un dictamen que pueda ciertamente recoger un consenso, al menos que supere los 66 votos, que permitan ir a un referéndum. No estamos viendo esa intención con un dictamen que nos pone pues diciembre ante la gran posibilidad, repito una vez más, de irnos a un referéndum. Y segundo, donde no se está ni siquiera colocando, consignando la posibilidad o el pedido que ha hecho con toda honestidad la jefa del RENIEC para que se le permita un mes hacer un padrón electoral actualizado, ¿no es cierto?, con una depuración correspondiente, porque de lo contrario, ya nos dijo la jefa del RENIEC, que 7 millones de personas se afectarían si es que se usa el padrón complementario que se usó para las elecciones municipales, y todos aquellos que después del 1 de octubre de 2021 iniciaron trámites para actualizar sus DNIs, para, no sé, pues aquellos que cumplieron 18 años o aquellos que fallecieron y están consignando sus actas de función, todos ellos estarían afectados porque no se habría actualizado el padrón y simplemente eso afectaría el voto de millones de personas. Ahora, si no se consiguen los 87 votos en 2 legislaturas, ¿un referéndum, una consulta popular, no cree usted que complicaría todo el panorama? Es peligroso en estos momentos, por eso es que tampoco es que vemos con buenos ojos este tema. O sea, ya la bancada de Renovación Popular ha dicho que no está a favor de un adelanto de elecciones, esto en consonancia con la opinión de muchos especialistas en el tema de derecho constitucional, porque aún un referéndum, cuando puede de una u otra manera implicar la participación ciudadana en esta toma de decisiones, lo cierto es que todavía estamos en un país convulsionado en lo que el sur respecta, ¿no es cierto? Ayer vimos cómo fallecieron soldados en el río Ilave, ¿no? Entonces, ¿por qué exponernos a esa situación cuando bien se podría tal vez llegar a otro tipo de consenso que no implique necesariamente un referéndum, sino concentrarnos en aquello que realmente la población está esperando de nosotros? Para usted, ¿no? ¿Cuándo se deben realizar las elecciones? ¿Cuándo sería la fecha ideal? Mire, para usted, congresista Muñante? Yo, y lo dije el día de hoy en mi participación en la Comisión de Constitución, yo opté por apoyar, a pesar que mi bancada había dicho lo contrario, opté por apoyar un adelanto de elecciones a abril de 2024, las elecciones en abril de 2024, porque nos permite, aun cuando haya referéndum, los plazos que se puedan respetar, ¿no es cierto? Entonces, como no se aprobó, sin embargo, vi justamente en todo ese interín cómo es que algunos partidos políticos vieron en el adelanto de elecciones un botín para poder empoderarse políticamente, para poder acusar al otro, para meter sus temas ideológicos como la Asamblea Constituyente, para favorecer aquellas ambiciones de poder que algunos grupos parlamentarios quieren, aprovechando justamente que no hay mucha competencia dentro de los partidos políticos que se inscribe. Entonces me di cuenta realmente que no es que se quiera dar una solución pacífica a la crisis política, sino es una oportunidad para aquellos que pretenden a través de este descalabro lograr una cuota de poder.
Para usted entonces hay intereses políticos. Entonces, Por supuesto. ¿cuándo Rosario. deben ser las elecciones concretamente? Mira, en principio deberíamos respetar los plazos constitucionales, pero si la excepción es y la única salida es adelantar las elecciones, debería darse un plazo razonable que respete los plazos electorales, incluido el padrón electoral. Si tenemos que poner una fecha, debería ser el próximo año, 2024. ¿No es Abril cierto? 2024. Sí, pero siempre y cuando nos aseguremos primero que eso va a representar una salida a la crisis. Porque yo pregunto, y le pregunto a los congresistas que proponen esto como la única salida, ¿quién le ha firmado, qué dirigente le ha firmado, ¿no?, el compromiso de que si nosotros aprobamos esto, mañana más tarde se desbloquean las carreteras? Absolutamente nadie. Se refiere a quienes están saliendo a las calles. Así es. Entonces hay grupos, hay que entender que hay grupos violentistas, ¿no es cierto? Y no me estoy refiriendo, por supuesto, al pueblo en su gran mayoría que sí tiene una voz de protesta que alzar contra la clase política actual, pero aquellos grupos violentistas que piden el adelanto de elecciones, también piden la reposición del señor Castillo, también piden la Asamblea Constituyente, también piden el cierre inconstitucional del Congreso. Entonces, ¿por qué hacer caso solamente a una de sus demandas y no al resto? Claro, pero en todo caso lo que quiere la población, más allá de las demandas políticas, es que se pongan de acuerdo en el Congreso. Sí, claro. Congresista Muñante, yo se lo digo así sin vueltas. Muchos ciudadanos tienen la idea de que nos están meciendo, ¿no?, de que en el Congreso se quieren quedar hasta el 2026 y simplemente presentan un proyecto, lo rechazan y estamos en las mismas, congresista Muñante. Mira, yo entiendo esa percepción, pero en principio la población también tiene que entender que las decisiones que se toman en las urnas demandan de cierta responsabilidad del propio elector, ¿no es cierto? Cuando uno vota por un alcalde, por un presidente, por un congresista, lo hace sabiendo que tiene un plazo constitucional que cumplir, ¿no? Si por excepción, en situaciones completamente anormales, se tiene que cortar ese plazo, eso pues necesita un amplio consenso que muchas veces no hay en el Congreso, ¿no? Hemos visto que quienes van a pretender un adelanto de elecciones para diciembre ahora, vamos a ver a la izquierda votando en contra, ¿no es cierto? Y luego la izquierda proponiendo su dictamen en minoría con la Asamblea Constituyente y la derecha va a votar en contra y así vamos a entrar a un círculo vicioso que nos va Ya estamos en ese círculo, congresista Muñante. Ya estamos en ese círculo vicioso realmente. Insistir en eso nos distrae, nos desgasta y nos quita y nos saca de aquello que realmente la población está esperando. Mira, el día viernes en el pleno que se reanudó la legislatura, pudimos aprobar con más de 100 votos proyectos como el canon hídrico para las poblaciones afectadas por el trasvase de aguas, la asignación económica para el personal militar, el traspaso del personal CAS de salud a los beneficios de la ley 728. Proyectos así se han aprobado con más de 100 votos. Gente con lágrimas en los ojos agradece la aprobación de estos proyectos. ¿Por qué no más bien aprovechar esos amplios consensos que sí tenemos para leyes tan importantes para seguir encaminándonos en ellos? Ya que hablábamos hace unos instantes de las manifestaciones, de las movilizaciones, usted ha presentado un proyecto para sancionar con prisión a quienes, estoy leyendo textualmente, en nombre del pueblo inciten a la violencia. ¿Qué busca con esta iniciativa? Sí, mira, hay que aclarar esto. Esto ya está regulado, sino que no habíamos olvidado. Es el delito de motín, que está regulado como un delito contra el orden constitucional. ¿Qué sanciona el delito de motín? Junto con el delito de rebelión, están encuadrados dentro del mismo capítulo, ¿ya? El delito de motín sanciona a aquella persona que de manera tumultuaria, ¿no es cierto?, se acerca con violencia hacia las autoridades, ¿no?, para exigirle que ejecuten u omitan un acto propio de sus funciones, arrogándose, ¿no?, la representación del pueblo. Y lo hemos visto eso en más de una ocasión con estas protestas que hemos visto. Que el pueblo exige, el pueblo, por eso yo quemo la comisaría, por eso quemo el Poder Judicial, porque el pueblo está pidiendo que se vayan o que restituyan a Castillo. Eso es delito, eso se llama motín. Y nadie ha sacado ese artículo que está vigente en nuestro Código Penal. Pero no hay detenidos. No hay detenidos. Por ese delito. Eso es lo lamentable. No hay detenidos. Es una letra muerta en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo propongo una modificación a ese artículo diciendo que no solamente se debe castigar la violencia propiamente dicha, sino también la amenaza inminente de querer, digamos, violentar a una persona para que ejecute un acto
ya sea propio de sus funciones o que no estén contempladas dentro de ella, como por ejemplo, que el Congreso decida disolverse o cerrar el Congreso, o que un gobierno regional decida pues entregarle ciertos terrenos a una comunidad que se levantó en armas. Eso no es propio de sus funciones, no lo puede hacer. Claro. Pero ahí quienes utilizan y asusan a la violencia para lograr esos objetivos políticos deberían ser sancionados bajo esta modalidad que yo estoy proponiendo y espero que el Congreso lo apruebe. ¿Tiene respaldo este proyecto de otras bancadas? Bueno, recién lo hemos presentado y espero que se tenga el respaldo, que se entienda qué es realmente lo que se quiere, porque aquí quienes han pasado piola, como se dice criollamente, son los asusadores. Se lo pregunto sin vueltas, congresista Muñante. ¿La mesa directiva del Congreso está blindando a la presidenta Dina Boluarte? Ese es el argumento de la moción de vacancia que se ha presentado precisamente contra integrantes de la mesa directiva que usted precisamente integra. ¿Qué debería hacer la mesa directiva en todo caso para supuestamente deslindar de esa acusación? ¿Vacar a Dina Boluarte? No podemos. Somos la mesa directiva, no tomamos decisiones políticas, no le podemos combinar a un grupo político a adoptar una determinada decisión. Eso lo decide el propio pleno del Congreso, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros blindar? Mi bancada, al menos, ¿no?, ha presentado interpelación contra el ministro del Interior, ¿no? Y también están promoviendo otra contra el de Defensa. Entonces, ¿de qué blindaje estamos hablando? Hay quienes quieren inventar o no sé, pues fortalecer una narrativa para justificar su posición, que no es otra cosa que desestabilizar la mesa en estos momentos de crisis política. Y además, ojo, allí en esa moción hay 2 firmantes, ¿sí?, que el día ayer han sido aprobadas su acusación constitucional por el golpe de Estado que propició el señor Castillo. Entonces, quienes pretenden darnos... Betsy Chávez y Roberto Sánchez. Así es. O sea, exministros del exmandatario Pedro quienes Castillo. pretenden darnos clases de democracia son los que avalaron un golpe de Estado según el informe que se ha aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es importante también resaltar, congresista Muñante, que usted ha presentado un proyecto de ley referido a la inseguridad ciudadana para sancionar a los menores de edad. Sí. Y esto es importante porque en este momento hay muchos adolescentes menores de edad de 16 años, por ejemplo, inmersos en el sicariato. Así es. Así es. ¿Qué es lo que dice su proyecto? Mira, mi proyecto de ley lo que busca es que los menores de 16, aunque algunos me han pedido que sea de 14, pero yo creo que hay que ir por pasos, ¿no es cierto? Al menos los menores de 16 y 17 años, si bien es cierto, ya pueden casarse, según nuestro Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, si tiene la capacidad de agarrar un arma y matar a una persona por un poco de dinero, o violar a una niña, ¿no?, o cometer secuestro, extorsión, pues tiene también la capacidad de afrontar un juicio penal como corresponde a cualquier adulto. Si bien es cierto, incluso hay beneficios para ellos, pero estos no deberían ser pues como ahorita ocurre, que prácticamente son declarados inimputables, ¿no? Solamente se les considera infractores de la ley penal y se les pone una pena mucho menor, casi la mitad, 1/3 de lo que se le pondría a un adulto. El daño ha sido el mismo. La causa ha sido la misma, un muerto, una persona violada. Sin embargo, no se les está considerando así y por ende creo que el enfoque que nuestra justicia tiene es una justicia pro delincuente y no pro víctima. ¿Se ha rechazado este proyecto en la Comisión de Justicia? La Comisión de Justicia va a recomendar, justo el día de mañana se va a ver este tema, va a recomendar su archivo. ¿En base a qué? En base a la opinión del Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, ¿no?, que dicen que esto no se puede hacer. Perdón. O sea, nosotros los ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos de una justicia indiferente o de un sistema penitenciario que está cayéndose a pedazos. O sea, nosotros, porque hay autoridades que no pueden cumplir su labor, tenemos nosotros que pagar con nuestra seguridad, con la vida de nuestros hijos, esa política ineficiente. Por supuesto que no. ¿Va a insistir usted? Tenemos que tomar decisiones radicales. O sea, la inseguridad ciudadana nos está demostrando que lo que actualmente tenemos no funciona. Tenemos que cambiar de rumbo y esto es parte justamente de ese cambio de rumbo, por lo cual voy a insistir el día de mañana en la Comisión de Justicia y espero que los colegas nos puedan apoyar. Muy bien, congresista Muñante, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Alejandro